En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas Amén. noches. Es 13 de septiembre. Estamos conversando sobre Sacrosanctum Concilium. Hoy día viene un capítulo bastante técnico que pueden quedar algunas cositas, pero no es mucho. Juan Alberto nos va a pegar el empujoncito para que conversemos. Así es, padre. Bueno, voy a ver el capítulo tercero de la Sacrosanctum Concilium, que habla de los demás sacramentos y los sacramentales. Fundamentalmente el primer punto, que se refiere al número 59, dice que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva dar culto a Dios. Señala acá que en definitiva son signos, signos, ¿no es cierto?, que confieren la gracia, pero su celebración prepara a los fieles para recibir también esa gracia, rendir culto a Dios y practicar la caridad. Entonces, ahí se señala, se enfatiza que deben ser signos que deben ser comprendidos fácilmente por las personas. Para pasar en el punto siguiente, derechamente los sacramentales, que dice que además se instituye por la Iglesia los sacramentales, que son signos según el modelo de los sacramentos. También, ¿no es cierto?, también se producen efectos de carácter espiritual, que se obtienen por intercesión de la Iglesia. No, es bastante técnico, ¿no? Ustedes quizás tienen menos ejemplos. A mí en concreto se me ocurre como un sacramental que siempre lo tengo, cuando escucho la palabra sacramental siempre lo asocio, por ejemplo, a la cruz de San Benito, ¿no? Por Claro, ejemplo. claro, sí, perfecto. Eh, Las bendiciones en general, claro. Exactamente. En general, como un ejemplo práctico. Para pasar nuevamente en el otro acápite, habla en relación con el misterio pascual. Entonces dice que, por tanto, la liturgia de los sacramentos y los sacramentales hace que los fieles bien dispuestos, en los fieles bien dispuestos, casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina, que emana del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, en virtud de eso, de ese misterio pascual, reciben su poder los sacramentales. Voy a tratar de ir viendo los acapetes más puntuales, ¿no es cierto?, de cada una de estas temáticas que se van tratando acá. Luego salta la Sacrosanctum Concilium a la necesidad de una reforma en los ritos. Y dice que habiéndose introducido ritos de los sacramentos y sacramentales, con el correr del tiempo, ciertas cosas que actualmente oscurecen de manera su naturaleza y fin, y siendo necesario acomodar otras a las necesidades presentes, el Sacrosanto Concilio determina lo siguiente para su revisión. Y aquí señala, por ejemplo, mayor cabida de la lengua vernácula. Y dice, ¿no es cierto?, que la lengua vernácula es muy útil al pueblo para la administración del sacramento y de los sacramentales, y debe dársele mayor cabida, pero sujeto a ciertas reglas. Se puede ocupar la lengua vernácula en los sacramentos y los sacramentales, de acuerdo a lo que señala el artículo 36, es decir, que sea al punto 36, que dice relación fundamentalmente que debe ser determinado por la autoridad eclesiástica competente la extensión de ese uso de la lengua vernácula. Y segundo, acá se refiere un poco quizás a lo mismo, el punto de que dice que la autoridad eclesiástica territoriales, de que habla el artículo 22, párrafo 22 de esta Constitución, preparen cuanto antes y de acuerdo con la nueva edición del ritual romano, rituales particulares a la necesidad de cada región. Es decir, se autoriza, ¿no es cierto?, el uso de la lengua vernácula, pero regulado como establece, ¿no es cierto?, este acápite conforme a esas reglas. Luego salta la Sacrosanctum Concilium al catecumenado, y dice que se restaura el catecumenado de adultos, divididos en distintas etapas, cuya práctica la regula el ordinario del lugar. Y bueno, él establece en definitiva la forma, ¿no es cierto?, en que se deben realizar, ¿no es cierto?, ese catecumenado. Luego salta el tema de las misiones y dice que además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo, es decir, en cada cultura de alguna manera, pero acomodándose al rito cristiano, de acuerdo a ciertas normas que establece la misma Constitución, Sacrosanctum Concilium. Es decir, ¿no es cierto?, ciertos rituales locales, ¿no es cierto?, en definitiva, que puedan ser asimilables al rito cristiano. Posteriormente, el punto 66 se refiere al bautismo de adultos, y distingue aquí tanto el simple como el solemne.
teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la restauración del catecumenado, insértese en el misal romano de la misa propia, dice acá, incolazione baptismi. Luego se refiere en el punto 67 al bautizo de niños, que dice que revísese, ¿no es cierto?, el bautismo de los niños y se adapte a su condición, y establece, ¿no es cierto?, en el mismo rito las participaciones y obligaciones tanto de padres y padrinos. Luego establece el punto 68 un rito breve para casos especiales. Por ejemplo, bautismo numeroso, en rito bautismal debe tener ciertas adaptaciones y también las debe determinar el ordinario del lugar. Y dice, ¿no es cierto?, que se debería redactar un ritual más breve, ¿no es cierto?, para que pueda ser usado principalmente en las misiones o como por los catequistas, o en peligro de muerte también. Establécese luego un rito nuevo, en el punto 69. El rito llamado Ordo Supplendio Missa Super Infantem Baptizatum. Prepárase otro rito nuevo por lo cual se disponga de manifiesto con mayor claridad y precisión que el niño bautizado con el rito breve ya ha sido recibido por la Iglesia. Para los que bautizados ya válidamente se conviertan a la religión católica. Y entonces ahí, en base a eso, se establece, ¿no es cierto?, que se establezca un nuevo rito. Posteriormente se establece por la Constitución en la bendición del agua bautismal. Dice, ¿no es cierto?, que puede ser bendecida dentro del mismo rito del bautismo, usando la fórmula más breve que haya sido aprobada. Respecto al rito de la confirmación, ¿no es cierto?, revises el rito para que aparezca en la forma, dice acá, que más claramente guarde relación con el sacramento de iniciación cristiana. Por tanto, dice que conviene, por ejemplo, acá la renovación de las promesas del bautismo para la celebración del sacramento. En cuanto al rito de la penitencia, revise el rito y las fórmulas de la penitencia de la manera que se expresan más claramente su naturaleza y efecto del sacramento. Luego, para el sacramento de la unción de los enfermos, la extrema unción que señala acá puede llamarse, y mejor puede llamarse unción de los enfermos. Dice que no es un sacramento solo para quienes se encuentran en el último momento de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. O sea, no es necesario que esté una persona moribunda, digamos, para que proceda el sacramento. Posteriormente, habla, ¿no es cierto?, en cuanto a la reforma del rito, dice que los demás ritos separados de unción de los enfermos y del viático se debe redactar un rito continuado, según sea la unción administrada al enfermo, después de la confesión y antes de recibir el viático. Luego pasa punto número 75, número de unciones y oraciones. Se establece el número de las unciones, revísese las oraciones correspondientes al rito de unción de manera que respondan a las situaciones de los enfermos que reciben el sacramento. Luego pasa en el punto número 76 a la revisión del rito de la ordenación. Dice acá, las alocuciones del obispo al comienzo de cada ordenación o consagración pueden hacerse en lengua vernácula. En la consagración episcopal todos los obispos presentes pueden imponer las manos. Eso es lo que establece en cuanto a la revisión del rito de ordenación. En cuanto al rito del matrimonio, dice que se revise y se enriquezca el rito de celebración del matrimonio que se encuentra en el ritual romano, de modo que exprese la gracia del sacramento y se inculquen los deberes de los esposos con mayor claridad. Dice que además, ¿no es cierto?, la autoridad competente territorial, ¿no es cierto?, tiene la facultad, según normas que se citan acá, de elaborar un rito propio adaptado a las costumbres y diversos lugares y pueblos, quedando en pie la ley de que el sacerdote pida y reciba el consentimiento de los contrayentes. Posteriormente, el punto 78 habla ya de la celebración del matrimonio, que dice que celebre habitualmente el matrimonio dentro de la misa, después de la lectura del Evangelio y de la homilía, y antes de la oración de los fieles. Oración por la esposa, dice acá, oportunamente realizada, de modo que inculque la igualdad de ambos esposos. La obligación de mutua fidelidad puede realizarse en lengua vernácula. Ahora, si se celebra el matrimonio sin misa, ¿no es cierto?, léase al principio, dice el rito de la epístola y luego el evangelio de la misa por los esposos y impártese siempre una bendición nupcial.
con posterior a la celebración del matrimonio, el punto 79 establece la revisión de los sacramentales. Revísense los sacramentales teniendo como norma fundamental la participación consciente, dice, activa y fácil de los fieles, y atendiendo a las necesidades de nuestros tiempos. Ahí establece, ¿no es cierto?, que se pueden revisar estos sacramentales y se pueden añadir otros nuevos según exista necesidad para ello. Y dice que sean muy pocas las bendiciones que reservadas y solo en favor de los obispos ordinarios. Y también establece que provéanse que ciertos sacramentales, a menos de ciertas circunstancias particulares, y a juicios del ordinario, pueden ser administrados por los laicos que tengan las cualidades convenientes. Como penúltimo punto establece la profesión religiosa. Se revisa el rito de consagración de vírgenes que forma parte del pontifical romano. Y también se tiene que revisar un rito de profesión religiosa y de renovación de los votos, que tenga mayor unidad, sobriedad y dignidad. Dice, ¿no es cierto?, que dice acá, es laudable que se haga la profesión religiosa dentro de la misa. Y por último, él habla del rito de las exequias, que se establece acá el rito de las exequias, que se establece en 2 acápites. Dice, el rito de las exequias debe expresar el sentido pascual de la muerte cristiana y responder a las circunstancias y tradiciones de cada país, aún en lo referente al color litúrgico. Y dice que revises el rito también de sepultura de niños, dotándolo de una misa propia. Bueno, como se decía el padre al inicio acá, se trata de una reglamentación bastante técnica en que se establece, digamos, cómo en definitiva deben revisarse ciertos ritos y ciertos requisitos que deben cumplir, incluso como vimos que se autorizaba, ¿no es cierto?, la introducción de la lengua vernácula en ciertas partes, digamos que, bueno, esto obedece, digamos, a la época en que se dicta esta constitución, que todavía no concluyó el Concilio Vaticano II, entiendo. Fue el primer documento que se sacó, claro, en 1963. Muchas gracias, Juan Alberto. Yo no sé si Gildo o David quisiera hacer algún comentario al respecto, o alguna cosa así como, no sé, más anecdótica, más, no sé. Sí. Me llamó la atención el sacramento del matrimonio, porque ahí se ve la explicación de por qué actualmente ahora uno ve que, claro, que los esposos se casan, digamos, dentro de la misa, y aquí lo dice expresamente, porque en el rito tradicional que aquí se celebra, el rito del matrimonio va antes, ¿cierto?, con la exhortación del sacerdote, y la misa viene a continuación. Entonces hay una diferencia marcada, donde primero está el sacramento y después la misa. Aquí no, aquí se incluye. Lo mismo parece suceder con la profesión religiosa, que lo indica en el punto 80. Me parece interesante destacar eso. Y al mismo tiempo que, como se decía, para propósito de la revisión de la misa, el objetivo de esto siempre es simplificar, con la idea de que el fiel quede mejor instruido, pueda acceder más fácilmente, más evidentemente a la significación del sacramento, al del sacramental, que quizás su atención no se distraiga en cuestiones más accesorias o quizás que no expresan tan evidentemente la esencia del sacramento. Entonces, más allá de los tecnicismos, que son varios, igual son normas más o menos generales, porque Sí, tampoco bastante hay una generales, regulación y específica. yo no sé, pero ustedes habrán visto, se nos cayó Juan Alberto, tiene problemas de señal. Bueno, yo no, recuerden, aquí en Latinoamérica, la Conferencia Episcopal Latinoamericana ya existía desde los años 50. Por lo tanto, antes de esto ya existía un compendio preparado para la realidad de Latinoamérica. Y bueno, la documentación, yo he ocupado esos libros, ese libro, digo, y es muy interesante porque la documentación viene, los sacramentos vienen casi completamente en lengua vernácula, es una cosa bien interesante. Y estos son, incluso le agregaron un comentario antes diciendo, bueno, esto casi como que se adelanta a lo que el Papa Juan XXIII, no me acuerdo, digamos, antes de Claro. que saliera este documento. ¿Qué otra cosa? Bien dices tú, este ensamble que se va produciendo con la entrada de los sacramentos dentro del sacramento, que es el centro y el culmen de la vida de los cristianos.
Entonces, los sacramentos, las profesiones religiosas, se comienzan a hacer dentro de la misa, ¿ya? Que es una novedad gigante en ese momento. Ahora, hay cuestiones de signos que obviamente parecen evidentes, pero no son tan evidentes, que se van viendo en cada cultura, ¿ya? Yo he escuchado, por ejemplo, que la gente en la India ocupa el color blanco como para nosotros el color negro, por ejemplo, ¿ya? Culturalmente para ellos el blanco es el color equivalente al negro de nosotros. Bueno, hay varios elementos al respecto que van. Entonces hay adaptaciones que se van haciendo de acuerdo a la realidad de cada lugar. ¿Algún otro comentario? Sí, a mí me llamó la atención la referencia que hizo Juan a incorporar elementos de iniciación. Tengo a la vista aquí el canon que se encuentren en uso en cada pueblo. Y, la verdad es que habla de elementos de iniciación. Se refiere, está como en la parte de introducción a los rituales de sacramentos y de sacramentales. Y abre la puerta a elementos de iniciación de origen no cristiano, aparentemente. Claro, es cierto que dice siempre que se puedan acomodar al rito cristiano. La verdad es que no tengo yo ningún ejemplo en la mente o a la vista. He escuchado algunas veces que se ha hablado de la inculturación de la liturgia, en fin. Claro. Pero la verdad es que elementos prácticos, aparte de algunas cosas media folclóricas, o sea, folclóricas en el sentido media, podríamos decir que incluso son como marginales a la liturgia, no tengo ninguna experiencia o conocimiento concreto de que se haya adaptado un elemento de iniciación de alguna cultura no cristiana. Eso me llamó la atención. Mira, yo de lo que podría decir, lo que pasa es que nosotros somos hijos de la cultura romano-cristiana, entonces venimos con costumbres milenarias que están unidas así. Seguramente en algunos otros lugares la situación puede ser un poco distinta, pero entendamos, por ejemplo, lo que nosotros conocemos dentro de las culturas de la iglesia respecto de ciertas cosas que no necesariamente son. Por ejemplo, en Chile, cuando se celebra el matrimonio, comúnmente, en las épocas actuales, no se pone ni el lazo, ni el velo, ni las arras, por ejemplo, ¿ya? Pero hay en el rito moderno, o actual, digámoslo así, del rito romano, existen esas circunstancias. Y de hecho, gracias a Dios, yo por curiosidad las estudié alguna vez y recién llegado a Roma a estudiar, una religiosa me dice: padre, están todos de vacaciones, todos los sacerdotes que saben español están de vacaciones fuera de Roma y necesitamos un sacerdote. Estaban estas monjitas en la Basílica de San Pablo Extramuros. Necesitamos un sacerdote para un matrimonio de mexicanos que se vienen a casar aquí. Y por esas cosas de Dios yo andaba con un ritualito peruano que incluía el lazo. Y cuando me toca celebrar el matrimonio, antes del matrimonio hablo con los novios, aquí trajimos el lazo, padre. O sea, yo no tuve que preguntarle qué lo que era, pero aquí en Chile jamás yo he visto o sabido los rituales que están adaptados para Chile no lo traen directamente. Entonces, yo me imagino que esos signos fueron signos que no eran propios o que fueron adoptados y que no, en otros lugares no tenían esa fuerza, digamos. Es una opinión así, absolutamente. ¿Y tenemos algún concepto o alguna noción de lo que son elementos de iniciación? ¿O habría que buscarlo en cada uno de los casos? Es que en culturas hay elementos de, por ejemplo, en México existe la fiesta de los 15 años. Yeah. Y el sacerdote celebra una misa a los niños o niñas a los 15 años y hacen una bendición especial a los 15 años. Eso es un elemento de iniciación, ¿te fijas?
que no es el rito, Yeah. no es la ritualidad nuestra, pero se traspasa o se recibe la costumbre para transmitirla a las personas. Yo creo que por ahí es la cosa. O sea, incorporar en lo cotidiano del cristiano y que pasa a ser especial a lo sobrenatural con una bendición, por ejemplo. Insisto, no soy especialista en el tema ni nada, pero me da la impresión que por ahí es la situación. Entiendo. Eso. Yo quisiera, una cosa que mientras hablaban se me vino a la mente, que aquí no aparece explícitamente el ritual de exorcismo, por ejemplo. Y que recién en 1999, cuando el cardenal Medina, chileno, en Roma, a cargo de la doctrina de la liturgia y los sacramentos, él sacó la versión moderna, digámoslo así, o simplificada, y en lenguas vernáculas del ritual de exorcismo. Es como algo así llamativo. Sí. Pero, Y yo supe que ese ritual, el cardenal Medina tuvo o en la congregación, digamos, tuvieron yo diría el buen criterio de, en uno de los cánones o cláusulas, dejar establecido que se podía usar el ritual antiguo, que los exorcistas podían usar yo he todo escuchado que los exorcistas en general ocupan más el antiguo que el moderno, ¿no? Porque sí. lo encuentran demasiado simplificado. Sí. Ahora, seamos concretos, a mí me ha tocado celebrar la confesión, la confirmación, obviamente el bautismo, aparte de la misa, por supuesto, la extrema unción, en fin, en ambas formas, y evidentemente, si el fiel cristiano no conoce el rito, sea de una forma o de la otra, aunque se diga en castellano, para ellos es chino. Tan simple como eso. Es como, Sí, porque son palabras técnicas. El problema es que nosotros que estamos dentro del contexto de lo cristiano, bíblico, católico, hay cosas que nos parecen evidentes, pero en el mundo que estamos hoy hay mucha gente que no tiene ese background, disculpen la palabra, pero es una palabra técnica, ese soporte de la formación bíblica y teológica de la doctrina católica. Entonces, el desarrollo catequético es indispensable. Obviamente, con la reducción de los ritos o la simplificación de los ritos o con la traducción de los ritos, aparentemente se hace un avance, pero en la práctica, yo me recuerdo en el campo un muchacho muy piadoso que me dijo una vez, oiga, ¿y por qué la misa es una cena si la hacemos a cualquier hora? Entonces, claro, él no tenía idea qué es lo que significaba la palabra cena en el sentido bíblico y en la tradición de 2000 años de la iglesia. Para él la cena era una comida, aquí en Chile una cena es una comida que no es de todos los días, esa comida especial, la del Año Nuevo, no sé, la de la Pascua Resurrección, en fin, la de un matrimonio, eso es una cena. Entonces, ¿por qué la misa es una cena si la hacemos a cualquier hora del día? Buena pregunta, ¿se fijan? Bueno, yo no sé si hay alguna otra cosa que agregar, puede quedar algo pendiente para la próxima semana, seguimos avanzando. Yo mencionaría algo a título anecdótico simplemente sobre el tema que planteaba Gildo, eso de la inculturación, que considero que viene parcialmente al caso porque, claro, no se trata tanto de elementos de iniciación, sino más bien de algo externo, pero tiene la curiosidad que era un fenómeno que ya se tenía que aplicar en la misa tradicional, no ya en la misa reformada. Me lo comentó un sacerdote, que a propósito de las misiones que se hacían en África, mucho antes del concilio, por ejemplo, la misa tradicional tiene una procesión de entrada, donde entra el sacerdote con los acólitos, ¿cierto? Cuando es más completa se entra con una cruz, con velas, y es una procesión muy solemne, donde se entra con paso firme y tranquilo. Y cuando se hacía la misa tradicional, por ejemplo, en misiones, por ejemplo, de África, se había adoptado la costumbre de que entraran como balanceándose un poco así, mientras iban caminando. O sea, en la procesión incorporar un movimiento así que era muy cercano a lo que era una procesión solemne para muchas tribus africanas. Entonces, incorporar ese pequeño elemento occidental en la misma procesión de entrada se podía perfectamente. Lo mismo que es muy bonito
que en las misiones chinas también el sacerdote usaba un bonete muy especial, con unas Especial, formas especiales que Ah, se sí. asemejaban, por ejemplo, a los gorros, no sé, los nombres que tengan, de los emperadores chinos, las culturas. Entonces, elementos de la cultura se incorporaban de manera accidental a la indumentaria incluso del sacerdote, para que su imagen fuese más reconocible o estuviesen mejor dispuestos a recibir ya la formación cristiana. Sí, Creo que viene el caso sí, como anécdota. absolutamente. Absolutamente. Recordemos que estamos haciendo un barrido con comentarios y luego podremos hacer algún tipo de situaciones donde podamos hacer un ambiente más crítico o más variado, y en eso también nos puede ayudar la gente que sigue esta humilde conversación. Bueno, que el Señor los bendiga, que tengan unas hermosas fiestas patrias, porque yo creo que la próxima semana, por lo menos aquí en La Serena, los días martes, el 20 sigue siendo feriado, así que los dos, David y yo, no vamos a estar, porque estamos de fiesta. Ustedes estarán trabajando, ¿no? Nosotros martes Seamos 20 de regionales. septiembre, Queda otra. sigue Claro. la fiesta de la Pampilla. ¿Ya? Vamos a estar reflexionando en el sentido de las fiestas patrias. Es un poco bromeando, Eso. un poco en serio, en realidad aquí en la región todo se detiene, entonces Entonces, seguimos la semana a la subsiguiente. semana subsiguiente, el día 27, si Dios quiere, nos volvemos a ver. En el nombre Del del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Amén. los bendiga. Muy buenas noches. Gracias, Buenas Padre. noches, Buenas Padre. noches. Buenas noches, Chao. David, Juan. Que Buenas estén muy bien. noches, lindo Juan, Padre.